Ya, ahí entró. Bien, entonces, esta es la segunda parte del taller, que la idea es que conversemos un poco de alimentación. Ya, la idea es que ustedes, ya revisando como el material que vimos en quinto, que tuvieron en quinto, ¿cierto? Que leyeron ahí las normas, las clases que estaban, bueno, que no hicimos clases con ustedes como tradicionalmente, pues, pero la actividad que tuvieron de alimentación, poder revisar algunas cosas en base a 2 escenarios que yo les voy a poner y que la idea es que conversemos en conjunto. Aprovecho de decirles que este taller tiene una mini prueba que no vamos a hacerla ahora, ya que, ay, voy a conectar mi compu. Espérenme que me voy a cambiar un segundo de posición. Y ahora sí. Tiene una mini prueba que yo encuentro que queda fantástica el viernes 7 de, el viernes 7 de enero. Así que probablemente les voy a confirmar ahí, pero lo vamos a hacer, es una mini prueba que les voy a comentar ahí, que incluye las 2 cosas que hemos conversado, evaluación nutricional y alimentación. ¿Ya? Eso. Y después podemos conversar algunas otras cosas generales de lo que va a quedar. Entonces, les voy a compartir un escenario y la idea es que ya sea dedocráticamente o si alguien quiere empezar a conversarlo, lo hablemos. Déjenme compartir. Por supuesto que aquellos que, aquí está, puedan abrir la pantalla sería estupendo. O sea, ya. No, este no es este es el 2. No quiero el 2, quiero este. ¿Ven ahí el que dice 1.2? Sí. Entonces, en base a esto vamos a hablar de alimentación. Este es un lactante menor de 6 meses que va al control a... Doctora, ¿Sí? hola, disculpe, soy la Francisca. Es ¿Sí? que, doctora, lo que pasa es que mi perro lo pisaron y se le salió una uña y está sangrando, entonces necesito llevarlo al veterinario ahora. Ya vaya nomás. Perdón. Ya, gracias. Ya. Si no son los hijos, son los perros. Los que dan problemas. Ya, este es entonces un lactante menor de 6 meses que acude a control al policlínico porque la mamá sabe que con la edad tiene que empezar alimentación complementaria. Ya, este es un recién nacido de término, que fue adecuado, que tuvo peso y talla normal al nacer y que ha sido alimentado con lactancia materna libre de demanda hasta esta fecha. ¿Ya? Y en el control actual está eutrófico y tiene talla normal, y así ha sido su curva de crecimiento desde el control, desde el primer mes. Entonces, la mamá tiene algunas dudas que quiere resolver. Lo primero es que se ha instruido respecto a los beneficios de lactancia materna, que además le han dicho, ¿cierto?, que ha sido súper exitosa en ella y ella ha leído mucho respecto a lactancia materna. Y la primera pregunta que tiene esta mamá es si puede atrasar o no la introducción de la alimentación complementaria y seguir con pecho materno exclusivo como ella lo ha hecho y además que ha crecido muy bien. Entonces, yo voy a tirar esto para abajo. Entonces, lo primero es preguntarles eso. ¿Qué les parece a ustedes que la mamá quiera seguir con lactancia materna exclusiva y qué ventajas tiene poder hacerlo? O si efectivamente vamos a tener que decirle a la mamá que tiene que partir con alimentación complementaria. Abro la discusión y las palabras.
tiene que partir alimentación complementaria. Ya, ¿por qué? Yo voy a hacer como de la mamá abogado al diablo además. Ya, Ivonne está hablando, ¿cierto? Sí. Ya. Porque a esta edad ya la lactancia materna no es suficiente para satisfacer las necesidades que tiene el niño, las necesidades calóricas y de nutrientes. Se queda ya, ok. ¿Y como cuáles Hay que nutrientes? aportarle calorías, proteínas, hierro, zinc, y eso va a ser a través de la alimentación complementaria. Igual puede seguir con lactancia materna hasta los 2 años, pero la idea es que vaya incorporando a partir de los 6 meses otra comida. Ya, entonces el primer concepto importante que efectivamente aún con lo beneficioso que es la lactancia materna, ¿cierto? Y lo exitosa que haya podido ser hasta el momento, estamos entrando en una etapa en que sabemos que vamos a quedar cortos. Y sobre todo, tal como dice Leibón, en los nutrientes, los micronutrientes como zinc y hierro principalmente, ¿ya? Y además en aporte calórico en global, ¿cierto? Entonces, si es zinc y hierro principalmente, ¿cuáles de los alimentos que tiene que ir en la alimentación complementaria sí o sí van a aportar esos tipos de micronutrientes? Porque la alimentación complementaria lleva hartas cosas, pero... Las carnes generalmente. Las carnes rojas. Las carnes rojas, ¿ya? Y bueno, igual las carnes blancas, pero en general la proteína de origen animal es la que nos va a aportar el hierro y el zinc. Ya, la Ivonne dijo algo más que respecto, y por eso se llama alimentación complementaria, porque la recomendación es que siga entonces con lactancia materna y complemente con estos alimentos. Pero la Ivonne dijo una frase, y yo no sé si la escucharon bien, pero ¿cuál es la recomendación entonces con lactancia materna? ¿Hasta cuándo? O sea, como mínimo ojalá hasta los 2 años. Pero si la madre quiere más, se puede. Exacto. ¿Ya? O sea, ahí vamos a tener que resolver después a los 2 años si efectivamente la mamá quiere y ese niño crece bien, ¿ya? Que es otro de los conceptos importantes. A lo mejor a ustedes ya les ha tocado que incluso a nosotros mismos, como pediatras, tenemos que desincentivar la lactancia materna en niños entre el año y los 2 años cuando no tienen un buen incremento o hay que suplementar con otras leches, o efectivamente ya no le da, no es suficiente en el aporte calórico. Doctora, Sí, y también podríamos decirle a la mamá que aparte de solamente estos nutrientes que le van a faltar, es importante que ya se comience el paso a la alimentación, porque en el fondo ya es momento de que su lactante, en ese momento, comience a probar nuevas texturas, sabores nuevos, igual sociabilizar un poco con la comida y también desarrollar, no sé, movimientos como maxilofaciales que le van a servir más adelante, porque como ya ir incorporando esa dinámica. Exacto. ¿Ya? Eso es súper importante también que tiene que ver con lo conductual. ¿Ya? Tiene que ver no solo con los nutrientes, que es la principal razón de por qué tenemos que empezar con alimentación complementaria, porque efectivamente lo conductual pudiéramos atrasarlo un poco más, pero también hay que recordar que tiene que ver con que en algún momento tiene que incorporarse a la alimentación, digamos, de la casa. Yo les quería mostrar algo. ¿Qué están viendo ahí el escenario todavía o mi presentación? El escenario todavía. Entonces les voy a sacar un segundo de esto, vamos a estar como así dispersos, pero esto, ya que la indicación de la alimentación complementaria hay que recordar que cuando la indicamos tiene que ver con los alimentos que vamos a incorporar y el por qué, con cómo los vamos a preparar y cómo vamos a decirle a esa familia que lo va a preparar, respecto a tiempos de cocción, ¿cierto? A cuáles alimentos, a tiempos en que vamos a ir incorporando los alimentos, y también tiene que ver con conducta en relación a la alimentación que vamos a fomentar y vamos a sugerir, ¿cierto? Ciertas buenas conductas, como, así como hablamos de la higiene de sueño, de ordenar horarios y de muchas cosas en pautas de crianza, con alimentación también vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, todo eso incluye como la indicación de la alimentación complementaria. Esto no es solamente el decir qué alimentos vamos a dar o vamos a empezar, sino que tiene que ver con todas estas antecedentes y indicaciones que tenemos que dejar, ¿ya? Que es un poco lo que decía la Camila respecto a
a que esto también tiene que ver con conducta o con que después el niño tiene que incorporarse a la alimentación de la casa, ¿ya? Y además desarrollar, este no es el que quiero, además desarrollar, ¿cómo se llama? Esto del el desarrollo maxilofacial, que obviamente favorece el desarrollo motor. Bien, están viendo el 1.2, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ya hablamos un poco y le argumentamos a la mamá del por qué. Veamos ahora la otra pregunta, que es ¿con qué alimentos? Que venía un poco la mamá, ¿cierto? Y que le vamos a dejar la indicación y que a lo mejor a ustedes les va a tocar dejarla, aunque esto en general va en la supervisión de salud, ¿cierto? En el control habitualmente del 4.º mes, que es con la nutricionista, que después toca el control de los 6 meses, y ahí se dejan algunas indicaciones, o en el mismo control de los 6 meses, a veces en algunos consultorios derivan a la mamá a la nutricionista para que haga este control, pero a veces les va a tocar a ustedes también. ¿Con qué alimentos entonces puede iniciar y cómo le vamos a decir a esa mamá que prepare esta alimentación complementaria? Como bien dijo Leibón, tiene que ver con complementar la leche materna. ¿Qué le vamos a decir? Que lo ideal sería hacer papillas caseras, y lo que se puede agregar a los 6 meses, o sea, lo que se utiliza son las verduras verdes, las coloreadas como el zapallo, la zanahoria, la carne, cereales como los fideos, el arroz, y tubérculos como las papas. Y además agregar siempre aceite de canola. Y hay otro que no recuerdo cuál es el que se puede utilizar. Y que lo hagan sin sal y sin azúcar. Todas las cosas. Ya. Ok, entonces lo primero, tal como están diciendo, es que que tiene distintos componentes, ¿ya? Y que tiene proteínas, ¿cierto? ¿Y qué proteínas podemos agregar? Entonces está la carne, el pollo, ¿qué más? ¿Qué más puedo agregar desde los 6 meses? Pescado, pavo, ¿qué más? ¿Carnes magras en general? ¿Ya? O sea, cerdo puedo agregar. No, Sí, porque pero es la muy parte grasoso. magra. La Y la parte parte magra. magra se La pulpa puede. de cerdo, por ejemplo, pudiera. ¿Alguien es de Imperial aquí de este grupo? ¿O de Carahue? ¿O del nodo costero como...? ¿No? ¿Nadie? No. Boo. Yo no sé si en otros nodos se come harto, pero en Imperial se come harta carne de caballo, por ejemplo. ¿Podemos darle carne de Es caballo? magra, es magra. Magra, po. Miren cómo el caballo es como en relación al vacuno. Es harto más magro que la vaca. Carne de caballo, por ejemplo, conejo, ya que en los campos a veces puede estar más disponible, etcétera, en sectores más rurales. Ya, entonces, esto es como para recordarles, no solo con las carnes, sino con todas las verduras también, que hay que abrirle harto la mente a los padres y madres, ya, porque a veces nos quedamos como en el zapallo, la zanahoria, la selga y la papa y el arroz. Y el niño, pobre niño, llega, o niña, llega hasta los 8 o 9 meses comiendo zapallo, zanahoria, carne y acelga. ¿Ya? Entonces, de nuevo, es como que hay que agrupar por colores. ¿Ya? Agrupar por colores para recordar que hay que tratar de usar todos los colores, ¿ya? Como si uno se hace una ensalada, la ensalada más nutritivamente respecto al valor nutricional de vitaminas y minerales es la que tiene distintos colores. Si ustedes comen puras verduras verdes todos los días, claro, van a comer harta fibra, lo que ustedes quieran, pero hay vitaminas y minerales como los betacarotenos que no van a estar comiendo, etcétera. O vitamina E o vitamina A que está más en las verduras coloreadas, rojas o naranjas, etcétera. Entonces hay que como también agrupar y decir, ok, échele ojalá siempre de cada uno de los colores, y los verdes, por ejemplo, acelga, espinaca, zapallo italiano, poroto verde, brócoli, ya de lo rojo, tomate, zanahoria, zapallo, beterraga, ¿cómo se llama? Berenjena, y así abrir también. Ya es cierto que hay cosas que son un poco más costosas para algunas familias que otras, pero lo importante es que ustedes logren como ordenar a las mamás y papás y explicarles que pueden comer de todas las verduras y digamos, y los vegetales, ¿ya? Y que no siempre, si un día no hay algo verde o no hay algo rojo, no pasa nada, pero que ojalá vayan variando, y así probablemente la oferta y la gama
de alimentos que le van a dar a los niños es bastante más variada, ¿ya? Porque si no nos quedamos en pocas cosas. Ahora, ¿cómo es la consistencia o qué han leído o qué vieron respecto a la consistencia o a nuevas modalidades que tienen que ver con cómo hacerles la papilla o cómo ofrecerles los alimentos a los niños? ¿Alguien, ya sea en la norma de supervisión, de salud o algo, leyó algo respecto a cómo? En quinto además tuvieron que ver un video, ¿se acuerdan o no? Que ¿Lo ojalá vieron? sea sin grumos, sin fibras, Que no sea Valentina, ¿a ni qué te fibroso refieres textura de también. papilla. ¿Se acuerdan del video que vieron del Chile Crece Contigo en quinto? ¿Lo vieron o no? Sí, pues tenían que haber visto un video en la tarea que hicieron. ¿Nadie lo vio? Sí lo Yo no vimos, me pero no acuerdo. me acuerdo. Sí, sí lo vimos porque había que hacer Pero un una poquito tarea. como en la cocina, como comiendo, ¿no? Sí, ese que están como en la cocina comiendo. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cómo le ofrecían la comida a esa niña en el video del Chile Crece? ¿No? Que se la pasaban Como como en para que pudiera cubitos, jugar. ¿o no? Ya, era como más entera, no era una Ujú. papilla, de hecho los tomates y la lechuga que aparecen ahí eran como más enteros. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mostrar, vamos a seguir ahí, pero les voy a mostrar algo. Porque es cierto que tenemos que ir al comienzo dejando una papilla, ya, sobre todo las primeras alimentaciones, pero hay toda una ventana de oportunidades en que necesitamos empezar también, y les voy a compartir una foto, que va en la... ¿Ven ahí la presentación? Sí. Ya, esta es como la progresión, ¿cierto?, de un alimento con, cualquiera, aquí está ejemplificado el brócoli, de cómo es al comienzo, ¿cierto?, la alimentación complementaria, pero de cerca entre los 7, 8 meses ir transitando hacia una comida un poco más entera y también lo que se llama el bliss, o se los voy a anotar en el chat, que es una técnica de alimentación en que asociado a la alimentación un poco más molida y un poco más entera, voy dando también, ofreciendo esto en la transición hacia el segundo semestre, o sea, 8, 9, 10 meses, voy transitando hacia alimentos blandos, de consistencia blanda, como el brócoli cocido, piensen en la pera blanda o en la zanahoria cocida, en esa consistencia del tamaño de un dedo, por eso dice finger food ahí, porque además como con el dedo, pero además yo presento trozos del tamaño de un dedo para que el niño también pueda empezar a exponerse a alimentos más molidos y hacia más enteros hacia el año. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque es frecuente que nos encontremos con niños a los 12 meses, 18 meses que siguen con la consistencia así, papilla, ¿ya? Y esta es como tenemos que partir, porque sobre todo hay alimentos, como ya dijimos, que la carne es parte de los alimentos nuevos, o sea, que tenemos que incorporar, ¿cierto? Porque si no nos quedamos cortos en nutrientes, pero obviamente no le voy a presentar un trozo de carne a un niño de 6, 7 meses porque se va a atorar, ¿ya? Y no la va a poder masticar porque no hay dentadura, pero sí puede moler algunas a los 8 meses, por ejemplo, aunque tenga los incisivos superiores e inferiores, pueda moler algún trozo de un alimento blando de un tamaño de un dedo, siempre bajo la supervisión de un adulto o que coma un poquito más, digamos, molido y no tan papilla. Entonces, a los 6 meses comenzamos así, tal como ya lo dijeron, ¿cierto? En una papilla, y a los 8 o 10 meses tenemos que ir transitando hacia esta otra consistencia de alimentos, porque si no, esa ventana de oportunidades de ir trabajando a la alimentación un poco más entera la perdemos. Y cuando esa transición que yo les mostré la queremos hacer a los 18 meses, la verdad es que ya nos cuesta mucho más, ¿ya? Entonces tenemos que ir haciendo esa transición. Esa técnica se llama bliss, se las voy a poner aquí, que es como una mezcla de
de ir poniendo la papilla, pero además exponer un par de alimentos un poquito más enteros para que el niño toque, conozca las texturas, vaya agarrando y metiéndose a la boca, o vaya al menos oliendo, y así vamos favoreciendo esta transición. ¿Ok? Probablemente ustedes han escuchado, o las que tienen ya amigas con hijos, o cercanas, o primas, lo que es el baby-led weaning. ¿Ya? No sé si lo han escuchado, pero que es una tendencia también que es como más extrema, en que las mamás deciden no partir con papillas, sino que con estos alimentos enteros, blandos, desde el comienzo. Eso la verdad es que hay algunas tendencias a empezar con esa alimentación, pero ahí hay alimentos que francamente quedan fuera, como la proteína, porque no hay cómo ofrecérselas a los niños desde chiquititos, desde los 6, 7 meses, en forma más entera, ¿ya? Así que al menos nosotros nos hemos puesto de acuerdo aquí y estamos un poco más a favor de lo que es el bliss, que es esta cosa media intermedia de ofrecer la papilla, porque hay alimentos que hay que procesar desde el comienzo para que los puedan comer bien, y paralelamente ir exponiendo al niño a unos alimentos más enteros. Ya, eso respecto a la consistencia. Bien, volvamos a nuestro escenario entonces. Ya, entonces el tipo de alimentos, ¿hay dudas con qué podemos empezar? Dijimos que el pescado va a ir sí o sí en esta etapa, ¿cierto? Que ya no hay duda de que el pescado lo podemos incorporar a los 6 meses. ¿El huevo lo puedo incorporar a los 6 meses? No, es Tiene más que ser como adelante, entre los 9 9. 9 o 10. Sí, uno los deja un poquito más adelante, entre los 9 y 10 meses, efectivamente, porque aquí es mejor incorporar pescado ahora, aunque se ha visto que no hay mucho más riesgo de alergia, ya, pero mejor dejar pescado. Y doctora, yo tengo una duda ahí como, Sí. porque en la tabla de la guía salía como pescados y mariscos. ¿Mariscos también? ¿A Sí, esa edad? mariscos también puedo. ¿Sí? Ahora, los mariscos también tienen que ser procesados. Va a ser súper difícil que un niño de 6 meses se coma, no sé, camarones o choritos o distintas cosas que no sean, pero pueden comer. ¿Ya? Pero van pescados y mariscos. Ok. Legumbres. ¿Cuándo incorporo legumbres o puedo desde al tiro? A partir de los 7 8 meses. Sí, ahora no es ni un pecado partir a los 6 meses tampoco. Lo que sí, la recomendación es como quizás dejar las legumbres en un segundo tiempo, porque si efectivamente hay un poco de intolerancia o se hinchan y todo, es como que no es el momento para que ocurra eso. Entonces hay niños que uno lo ve que efectivamente pueden tener un poco más de distensión porque es harta la fibra que consumen con las legumbres. Entonces yo siempre como que trato de esperar un mes, y cuando ya todo anda bien con la incorporación de las comidas más frecuentes, uno pasa como a las legumbres. ¿Ya? Pero no es que el intestino tampoco esté preparado. Hay muchos, la gran mayoría de los niños puede tolerar súper bien las legumbres a los 6 meses. Bien, ok. ¿Alguien tiene alguna idea de la recomendación respecto a los tiempos de cocción? ¿Cómo le voy a decir a la mamá que cocine, que hablamos nosotros de la preparación de alimentos? ¿Cómo hago? ¿Me meto todo junto? ¿Pongo unas cosas primero? ¿Tapo con agua? ¿Hago una sopa o lo cuezo sin agua? ¿Cómo se cuece la sopa? ¿Nadie ha hecho sopa de guagua? ¿Ha visto o ha tenido que hacerle la sopa a alguien? Yo no, doctora, pero me imagino que se van poniendo los ingredientes a medida de cuáles demoran más en cocer que los otros, ¿o no? Eso es importante. Es como lo mismo, si ustedes dejan a cocer una espinaca o cazuela. una selga, claro, como una cazuela, dice la Camila. Exacto, ¿ya? Si ustedes dejan cocer una espinaca el mismo tiempo que un pedazo de carne, hasta que la carne se pueda comer, la espinaca ya perdió todas sus propiedades nutricionales, pues, ya quedó como una hilacha, así como una huila que, claro, puede dar un poco de color, pero nutritivamente la verdad es que perdió harto. Entonces, lo que se hace es que se hace la porción. ¿Se puede congelar la comida o no? ¿La mamá le puedo decir que congele la comida? La mamá trabaja, volvió a trabajar, entonces está súper complicada, no tiene quien la ayude mucho con la comida y quiere cocinar los domingos para dejar para el niño o su hija toda la semana. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se Puedo puede. hacer. Ahí la recomendación es que, tal como mencionaron, que hay que agregar el aceite,
porque el aceite se agrega crudo antes de servir, ustedes lo hacen sin el aceite y eso lo agregan cuando se lo vayan a dar, pero pueden, ¿ya? Entonces porcionan y le pueden congelar la comida. Entonces, tal como dijo la Camila, uno va poniendo los tiempos de cocción, o sea, primero pongo la carne, la papa, la zanahoria, las cosas que sí que se demoran más, en un segundo tiempo puedo poner el zapallo italiano, la zanahoria, las cosas que se demoran en un tiempo intermedio, y en el último hervor puedo poner las hojas como espinaca, selga, etcétera, para que tengan como el último hervor y ahí yo voy a procesar. ¿Ok? Ese es un poco respecto a la técnica. Bien. Puedo agregar, la tercera pregunta que dice nuestro escenario es si puede agregar o no condimentos a los alimentos. Sí, lo que no se puede agregar es sal. Ya, ok. Pero se pueden agregar algunos condimentos nomás. ¿Cómo cuáles? A ver, Valentina, ¿cuáles no? Creo que el laurel se podía, El orégano igual. y no me equivoco si el comino, pero no estoy segura. Mira, en general uno pudiera agregar todo, salvo, claro, merqueno, cosas así, ¿ya? Porque pobre guagua. Pero puedo agregar cebolla, puedo agregar ajo, puedo agregar comino, laurel, puedo agregar orégano, tomillo, eso tiene que ver un poco con, claro, no dejar lleno, pero puedo saborizar con esas cosas. Ya, en general no hay ningún condimento que sea como incompatible con la madurez intestinal del niño en ese momento. Siempre con moderación y no cosas picantes, por supuesto. Pero hay culturas donde condimentan mucho más que nosotros y lo hacen desde pequeños, así que en estricto rigor puedo echar, claro, no voy a echar todos los condimentos como uno en la comida habitualmente tampoco lo hace, ¿ya? Pero puedo agregar, por supuesto, orégano y las especies más comunes que usamos acá, ¿ya? Pero sí, efectivamente la sal, ojalá no. Y tampoco el alimento, también la idea es que tampoco esté tan condimentado, porque aquí estamos, de nuevo, si ustedes se acuerdan del esquema que les mostré hace un rato, de que nos tenemos que preocupar de 3 cosas, aquí también lo que tengo que hacer es exponer al niño a los sabores, ¿ya? Entonces tampoco es la idea que yo le haga una sopa bañada en orégano, donde lo único que va el niño a sentir es el sabor al orégano, sino que la idea es que sienta los sabores de los distintos alimentos, pero puede, ¿ya? No es que la sopa tiene que ser así como pelá, sino que puedo agregar distintas cosas. ¿Bien? Ok. Esta ya la contestamos un poco, yo me adelanté y vimos el respecto a si puede darle a probar algunos alimentos más enteros. ¿Ya? Entonces, tal como les conté, y si ustedes vuelven a revisar, les voy a subir los 2 videos, uno de lactancia materna, y se los voy a dejar igual de nuevo en el campus de internado ahora, ¿ya? Para que recuerden ese video. El de alimentación complementaria y uno de lactancia materna, pero efectivamente se puede dar, y es recomendable que usemos esta ventana de entre los 7, como les decía yo, y los 9 meses, de exponer a los niños a los alimentos más enteros, tal como les mencioné y les mostré ese dibujo, en un tamaño como de un dedo, ¿cierto? Pero blandos, ¿ya? Ok. Otra pregunta que tiene la mamá. ¿Puede incorporar yogur a esta edad, a los 6 meses? ¿Cuál es su opinión? La mamá les dice que es yogur de pajaritos, natural, sin azúcar, súper mega orgánico. ¿Qué le recomendarían a la mamá? Es que los lácteos ya los tiene en este caso todos suplementados por la lactancia materna, entonces la idea sería que en esta alimentación complementaria alcanzaran a entrar como otros nutrientes, por ejemplo que los postres sean principalmente de fruta, para agregar esas vitaminas. Ya, exacto, como que en lácteos no nos quedamos cortos. En general los niños en Chile, si ustedes revisan las encuestas nutricionales y todos los niños en Chile en general, consumen o cumplen los requerimientos de lácteos, ¿ya? Salvo niños muy específicos que son malos para la leche, que después cuando quieren cambiar de lactancia materna a fórmulas no quieren, etc. ¿Ya? Pero principalmente, tal como dice la Catalina, parece que estaba hablando, el dar el yogur de postre, perdemos la oportunidad de ofrecer fruta. Pucha, ustedes no han podido hacer mucho poli de nutrición, pero
cuando uno hace encuestas nutricionales, y fíjense, o cuando hagan las preguntas, cuando uno les pregunta a las familias, ¿comen postre? La gente dice no. ¿Y come fruta? Ah, fruta sí, ya, de postre. Es como que está arraigado en nuestra cultura que el postre es o helado, o flan, o jalea, o algo, pero no está como el concepto de fruta de postre, ¿ya? Estoy hablando de la edad adulta, de los adolescentes, de los escolares. Entonces, es como, tenemos que inculcar que coman fruta de postre y que ese sea el postre para siempre. Entonces, cuando yo doy yogur, como que pierdo esa oportunidad. ¿Ya? Ahora, en estricto rigor, sobre todo después del año, uno puede con más tranquilidad comer yogur porque por muy natural que sea, obviamente siempre tiene saborizantes y preservantes, pero yo siempre les digo a las mamás que es como un SOS. Si voy a salir, pucha, y no tengo la fruta, o justo no tuve fruta, ya le puedes dar un poco de yogur o mezclar yogur con fruta, pero ojalá que siempre sea fruta natural. ¿Ya? Eso respecto al... Sí. La recomendación es que también después, en el segundo semestre puede ser como parte o más cercano al año como parte de la ensalada, pero la recomendación ahí es ojalá quesillo, porque es más bajo en grasas saturadas. Ya el queso efectivamente es un lácteo que aporta súper buena cantidad de calcio, pero que tiene mucha grasa saturada, po. Entonces no es un buen alimento desde ese punto de vista. Entonces ahí la recomendación es que ojalá, así como cuando empiezan a comer la ensalada ya un poco más entera, les ponen huevo duro o un poco de palta o esas cosas, ofrecer también quesillo o queso fresco, como lácteo, ¿ya? Y eso puede ser más cercano al año. Bien, y la última pregunta de este escenario es si pueden incorporar edulcorantes o cuándo pueden incorporar edulcorantes las familias. Edulcorantes me refiero por ejemplo, si la mamá ya está con yogur y quiere tomar que sea un yogur sin azúcar y que tenga stevia, tenga sucralosa o tagatosa o estos edulcorantes que son más naturales y que han salido. ¿Qué saben respecto a eso de que los niños puedan comer edulcorantes? No se recomienda en menores de 2 años. Sí, efectivamente, y yo diría que un poco más, ¿ah? Ojalá no antes de los 3, 4 años, que coman lo menos posible, porque obviamente no hay estudios tan claros que digan cuáles son como los riesgos, pero porque no hay estudios, no es que no existan, ¿ya? Y efectivamente, claro, sabemos las dosis tope en algunos niños, pero la idea es que no antes de los 3 años, sobre todo, ojalá no consuman edulcorantes en forma más frecuente. Y si van a consumir, ya sea porque van a comer un yogur sin azúcar o después la mamá, no sé, toman jugos y ese tipo de cosas, que sean en cantidades como pocas, digamos, y moderadas, pero no así como libre disposición. O sea, si van a tomar jugos, por ejemplo, que sean, que tomen agua mejor, etcétera, etcétera, y no que estén consumiendo esta cantidad de edulcorantes y otras cosas como preservantes en las cosas más elaboradas. ¿Sí? Doctor, Sí. Valentina. ¿y qué es mejor? Valentina. Es que en algún momento llegara ya la mamá le va a dar un yogur. ¿Y qué es mejor, que sea con azúcar o con edulcorante? Depende de la edad. Si es chico, si es un niño menor de 2 años, ahí mejor que coma con azúcar, ¿ya? O sea, que sea del yogur común y corriente nomás y no con tan edulcorante, porque si es una vez no es problema, ¿ya? Y yo dejaría los edulcorantes en general después de los 3 años. Así Ya. que coma con azúcar un par de cosas no es tan terrible. Eso, bien, dudas con la incorporación de alimentación, de los tipos de alimentos. Dijimos que las legumbres entonces lo vamos a incorporar desde los 7, 8 meses. Entonces, si ustedes se fijan en los tipos de alimentos, antes, años atrás, como que incorporamos mucho más paulatinamente, pero hoy ya sabemos que el pescado no hay mayor riesgo de incorporarlo desde los 6 meses, el huevo lo incorporamos a los 8, 9, y las legumbres un poquito antes, entonces ya cercano a los 10 meses el niño ha debido probar todas las cosas que podía haber probado, ¿ya? Entonces esto es como cuando hacen anamnesis y todo en los niños de esta edad,
y ya más grandes, la idea es que siempre preguntar con qué frecuencia comen esto y si comen, porque si no es una oportunidad de recomendar que lo hagan, que coman, que incorporen el pescado, que incorporen las legumbres, ¿ya? Porque esta es una ventana, como les decía yo, no solo de comer, de que aprendan a comer más entero, sino que de exponerlo a los alimentos. ¿Qué otras cosas que ustedes Doctora, saben? Sí. ¿puede ser crudo y cocido los vegetales, las verduras, las frutas, todo eso? Sí, las verduras en un primer comienzo, a los 6 meses, no diría yo, porque es como tiene que ver con que acepte primero y es muy entero, ¿ya? Es como difícil molerlo tanto. Y como estamos probando recién, tolerancia y todo, yo a los 6 meses la papilla. Pero ya desde los 7, 8 meses podemos ir en esta forma de exponer un poquito más a cosas blandas, perfectamente puede ser palta. El tema de los vegetales crudos tiene que ver con como la aceptabilidad por ejemplo, la lechuga, que es muy ligosa, esas cosas son difíciles que los niños en el periodo entre 7 y 10 meses lo acepten. La zanahoria es muy dura, los vegetales como brócoli, coliflores también, entonces son cosas que son muy duras para que las puedan recibir inmediatamente. Y ahí hay que cocerlas sí o sí. Tiene más que ver con eso. No que no puedan tolerarlo, sino que no lo pueden como masticar. ¿Ya? Las cosas ligosas no las van a aceptar a esa edad, como lechuga, hojas de acelga, así como masticarlas como una ensalada, como uno se la comería. ¿Ya? Por eso uno parte con cosas como palta y de ahí cosas más bien cocidas y de ahí voy transitando cuando ya hay más dentición a las cosas más duras. Doctora, ¿Sí? una pregunta, por ejemplo, si es que ya uno quisiera hacer algo así como un puré de manzana, ¿cómo se hace con la cáscara? ¿Se usa desde el primer momento nomás o sea, con la cáscara de la fruta? ¿Se La puede? cáscara, sí, la cáscara tiene que ver con de dónde salga el alimento. Si es un alimento que es comprado, la recomendación, principalmente por los pesticidas, es lavar y pelar. ¿Ya? Pero si es algo orgánico, y tengo una buena procesadora, yo pudiera hacer una papilla con la cáscara, ¿ya? Siempre y cuando quede bien molida. A las primeras preparaciones, a los 6 meses, si te queda muy áspera, es difícil que la reciban. Entonces es mucho más fácil que acepte una compota de fruta como más suavecita al comienzo. ¿Ya? Pero después, al poco andar, a los 7 meses, perfectamente yo puedo hacer con la cáscara. ¿Ya? Ya. Y que si es que la acepta bien. Yo creo que hay un tema de aceptabilidad de los niños que a veces al comienzo, claro, necesitan una textura, sobre todo las primeras alimentaciones, un poco más suave, y eso, pero si es una cáscara que es finita y tú logras con una procesadora molerla bien, no hay ningún problema. Pero ojo con el tema de los pesticidas, que la recomendación por el nivel de pesticidas que tienen ciertas frutas es en realidad pelarla, ya, porque obviamente todo queda ahí en la cáscara. Pero si es orgánico, lo pudieras hacer. Doctora, Bien, yo tengo una duda. ¿sí? ¿A qué edad se le puede decir a las mamás que ya pueden darle agua de hierbas? Porque, o sea, he visto que ya, por ejemplo, a los 5 años ya las mamás le dan agua de hierba, no sé, agua de menta, cosas así, pero ¿desde qué edad se como autoriza? O sea, el agua de hierba pudiera ser desde los 6 meses, así como no hay ninguna hierba salvo cosas como esto que hemos visto, las estrellas de anís, que en algunas dosis puede provocar incluso convulsiones. ¿Cuál es el problema con las aguas de hierba? Uno, que no tenemos que recomendarlas y desfomentarlas, sobre todo en etapa de lactancia materna exclusiva. ¿Ya? No son necesarias, no requieren, aunque haga calor, el niño va a aumentar solo la frecuencia de toma de pecho, así que no se requiere. Después, cuando partimos con la alimentación complementaria a los 6 meses, pudiera, en realidad es la recomendación, ofrecer agua sola, ¿ya? Ahora, si en vez de esa agua sola la mamá le quiere dar agua de hierbas, por ejemplo, fría, no hay ninguna contraindicación. El problema tiene que ver de nuevo con acostumbrarse a ciertos sabores y que el niño no se acostumbra, por decirlo así, a tomar agua sola. Entonces, las aguas de hierba además, depende de la edad, les echan azúcar u otras cosas.
Ahora, si es un poco de agua de hierba, una menta, un agua de apio, que de repente si la mamá siente que está con un poco de dolor de guata o eso, la verdad es que no tiene contraindicación absoluta. ¿Ya? Si yo diría que la contraindicación, después de los 6 meses estoy hablando, y como parte de la alimentación complementaria. ¿Ya? Entonces, distinto es que le empiecen a dar agua como así como todo el día en mamaderas con agua de hierbas, eso no, pues si va a ser un vaso de agua de hierbas con el alimento, por ejemplo, con la sopa que le vas a dar, no hay problema, siempre y cuando no tenga azúcar ni alguna otra cosa. ¿Ya? Algunas mamás pueden proponerles que la endulcen, por ejemplo, en vez de azúcar con miel. ¿Qué le dirían a la mamá? ¿Se puede o no? No, porque la miel se puede usar a partir de los 2 años, creo. Del año puede ser. ¿Y por qué? Por el riesgo de la botulismo. No. Sí. Sí, ¿De qué? puede ¿No puede tener ser la botulismo? Sí, toxina sí, por las toxinas. de, ¿Qué toxina? de Clostridium tetani, ¿o no? Del botulismo. Ah, perdón. Más que el tétano es del botulismo. ¿Ya? Pensé que me iba a decir Clostridium difficile. No, por el botulismo, efectivamente, pues la miel puede tener espora, entonces efectivamente se lo hacemos después del año. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Qué más? Doctora, Sí. tengo otra duda. El agua que se puede empezar a incorporar desde el año, puede ser agua como de la llave, tiene que ser agua cocida, agua de... ¿Qué tipo Si es de agua potable, la que hay en la casa puede ser agua de la llave. Ah, Tiene ya. que ver con la potabilidad nomás. Ok. ¿Ya? Lo que pasa es que acuérdense cuando uno lee la norma, las normas, digamos, que saca el ministerio son pensando en como en toda la población del país. Entonces, obviamente hay recomendaciones que tienen que ver con recomendaciones como a nivel de salud pública para toda la población. ¿Ya? Entonces, pero si es agua potable en un sector urbano absolutamente, puede ser agua de la llave, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, es una buena pregunta. Bueno, hay que saber que el mate, como el café y todo, tienen harta cafeína y son estimulantes, ¿ya? Así que en general, uno no los recomienda en etapa antes de los escolares, digamos, ¿ya? Y el mate tampoco. El café es controversial, ¿ah? Porque hay ciertos reportes de algunas dosis, como tiene un alto poder antioxidante el café, que los niños pudieran efectivamente tomar café, si fuera uno al día, desde los 8 o 9 años, no sería tanto problema y no trae tanta consecuencia respecto a la hiperestimulación. Yo creo que más que nada es el tema de la cafeína y cuán sensibles son los niños respecto a que les venga taquicardia o algún otro efecto adverso como del estimulante que es la cafeína. ¿Ya? Así que en etapa preescolar, por ningún motivo, ni mate, ni café. Insisto que después en la etapa escolar, entre los 7 y 8 años, el café más que el mate pudiera ser controversial, y ahí muchas mamás optan por el café de trigo, no sé si ustedes, el eco y ese tipo de cafés que no, pero si uno lo puede como aplazar lo más posible es lo ideal. Y el té también tiene cafeína en menor cantidad y todo, pero como es menor cantidad, uno pudiera como, si la mamá le quiere dar un té a un niño de 6, 7 años, pudiera hacer. ¿Cuál es el problema del té principalmente, sobre todo como en horarios de lo que es la tradicional 11 en Chile? Es que empiezan a reemplazar el lácteo por un té. Y cuando uno empieza a hacer la encuesta alimentaria, resulta que el niño toma una vez al día con suerte leche en la mañana, si es que toma, y después a la 11 hay solo té y no hay otro lácteo, entonces quedan bajos en los aportes de calcio. ¿Ya? Pero eso es como los temas con café, té y mate. ¿Ya? Y el mate sobre todo el tema del estimulante que es. Así que no antes de los 8 o 9 años. ¿Ya? Y bien con cuidado después el mate. Y depende, Doctora, yo tengo dos preguntas. Uno, es que una vez
así como alguien me dijo que a los niños cuando uno les hacía como, no sé, plátano molido o algo así, como que había que sacarle la parte de las pepas. ¿Eso es así? Como el centro, como con esas pelotitas. Lo que pasa es que las pepas es lo que producen la alergia en los plátanos. Entonces, al comienzo era una recomendación como bien antigua, esto de que el primer mes, sobre todo cuando uno parte, eh, era como sacar las pepas por el poder alergénico que tenían. ¿Ya? Pero la verdad es que ahora, así como el pescado antes lo recomendábamos a los 10 meses, no antes. Entonces, tal como el pescado, con el tema alergia, se ha visto que los niños que no tienen mayor riesgo de alergias y no han hecho una alergia, digamos, distinto es un niño que tiene una PLD, por ejemplo, una alergia a la proteína de leche de vaca, que uno parte con otros alimentos y que es un poco más cauto porque ya tiene una alergia alimentaria. Pero si un niño no tiene antecedente de alergia alimentaria, le puedes dar, sin ningún problema. Pero era por eso. Ya. Y lo otro, doctora, por ejemplo, en el caso extremo de que, por ejemplo, haya una mamá vegetariana o vegana que no, como que no quiere darle carne a sus hijos, como ahí, ¿qué se puede hacer? A ver, la recomendación uno tiene que tratar de que al menos los 2 primeros años los niños no dejen de consumir proteína animal, ¿ya? Esa es como la primera recomendación. Si no hay caso y la mamá no está disponible a darle proteína de origen animal a sus niños, hay que usar ciertos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? La legumbre, ¿ya? El tofu, el tempe, que es otro tipo de proteína vegetal, los frutos secos, ¿ya? Los frutos secos, claro, los niños no pueden comer frutos secos enteros, en menores de 1 año, ni menores de 4, porque se pueden atorar. Pero se puede hacer puré, ¿ya? La mantequilla de maní, la mantequilla de frutos, o sea, las nueces como mantequilla, eso uno los procesa y los hace, y eso también es un recurso, ¿ya? Y ahí hay que ver que la mamá si está consumiendo leche materna o si también está disponible, por ejemplo, a darle huevo, ¿ya? Por ejemplo, la proteína de soya también. Sí, la proteína de soya también hay que tener cuidado, aunque uno sabe que igual las leches en base a soya y todo era un riesgo o uno era un poco más cauteloso por esto de la soya y de los efectos como de hiperestrogenismo que tenían las soyas, pero efectivamente la soya también, la carne de soya es un recurso, ¿ya? Pero no le podemos dar carne de soya todos los días a los niños, entonces por la cantidad efectivamente y los efectos adversos que puede tener. Por lo tanto, sí hay que usar esas otras estrategias con estos otros alimentos. La carne de soya es un recurso también, y ahí ver, insisto, el ítem huevo, si es que está dispuesta la mamá, o si ya el huevo tampoco es posible, porque la mamá no está dispuesta a darle. Hay que ver con estas otras alimentos que hay que mantenerlos además en una frecuencia adecuada, o sea, en vez de 1 o 2 veces a la semana, por ejemplo, legumbre, en estos niños uno les indica consumo de legumbres, por ejemplo, 4 o 5 veces, más los frutos secos, más el tofu cuando se puede, o el tempe, y lo otro es suplementación. Los niños vegetarianos o veganos tienen que estar con suplementación de B12, de zinc, bueno, de vitamina D, igual están todos los niños. ¿Ya? Eso. Pero ahí la recomendación inicial con los niños es ojalá que no sacarle la proteína animal antes de los 2 años. Ahora, en niños bien supervisados y todo, se puede eventualmente. Bien. ¿Algo más con esto? Porque tenemos un segundo escenario que tenemos que resolver en media hora, no, en 40 minutos. Bueno. ¿Más dudas? Ya, entonces vamos a ver este. ¿Ya? ¿Cómo me perdí? ¿Ya? Ah, sí, hay distintos productos. Bueno, tú puedes diluir
un par de gotas en un litro de agua, una tapita o un par de gotas de cloro, y puedes diluir ahí, y con eso hacer un enjuague como en las verduras. Y hay muchos productos en el mercado que tienen están hechos para lavado de verduras, po. ¿Ya? Tanto hay productos como en tiendas de niños, de bebés, que son como específicamente para lavado de verduras, y para los adultos también en los distintos lugares. Pero puedes hacerlo con cloro. Son un par de gotas de cloro en un litro, no es media taza de cloro en un litro. Son un par de gotas y con eso tú puedes hacer un enjuague y hacer un lavado de las verduras. No sé si ¿esa era tu pregunta? Ya, eso. Bien. Ya, pasemos al otro escenario. Bueno, y si salen más dudas. Esta es una niña ya adolescente, tiene 12 años, 6 meses, y consulta porque en el último tiempo, como la gran mayoría de los adolescentes en pandemia, subió de peso, ¿ya? Y viene porque quiere que le den una dieta. Y hay algunas cosas que dejó por su cuenta, y la madre está un poco preocupada porque no quiere comer con la familia, y decidió dejar ya las papas y el arroz. Ya tiene Tanner 3, no tiene menarquia aún, y esos son sus indicadores nutricionales. Pesa 51,5 kilos y mide 1,55, y eso le da un IMC que hoy está justo en el +1 desviaciones estándar. Y tiene una talla que está normal, ¿ya? Entonces, la idea es que ahora nos pasemos un poco a la alimentación ya más grande de los adolescentes y veamos qué aspectos les parece que son importantes de indagar en la anamnesis de esta paciente, además de los antecedentes que ya saben ahí. O sea, puede ser que los antecedentes de lo perinatal, vamos a asumir que está todo normal, pero del resto de la anamnesis, ¿qué cosas les parecen en cualquier anamnesis nutricional y en esta niña en particular que son importantes de evaluar? Los escucho. Algo que la motivó a empezar esa dieta. ¿Ya? Ok. Por si hacía bullying o... ¿Como algún gatillante, dices tú? ¿Algún gatillante? Sí. ¿Qué gatillantes ustedes han visto o han escuchado que pueden ser frecuentes? La familia hacen algunos comentarios, pues le dicen que está más gordita. Ok. O en el colegio también nos molesta. ¿Quién más? ¿Alguien ha escuchado otros gatillantes que no sean de la familia? Las redes sociales. Ya, eso pueden ser también amigos o conocidos, ¿cierto? Probablemente no les ha tocado, pero también hay gatillantes que tienen que ver desde los equipos de salud, que uno no quisiera que eso ocurra, pero también ocurre, ¿ya? Por ejemplo, una consulta por un dolor articular o algo, y que tiene que ver con eso, o dermatológico nos ha tocado ver, que ya que de repente por acné o por otras cosas, y que pueden ser gatillantes efectivamente a un deseo de hacer una dieta más restrictiva o eliminar ciertos alimentos de la dieta, ¿ya? O consultas nutricionales donde uno habla del peso objetivo o del peso ideal, ¿cierto? Desconociendo un poco que hay rangos o curvas o canales de crecimiento, y que el peso ideal, como en el percentil 50, si uno lo quiere llamar así, no siempre es el peso que todo el mundo debería tener o que genéticamente le corresponde tener, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué más? Gatillantes, me parece bien. Si es que ha tomado otra medida aparte de dejar de comer, por ejemplo, si... ¿Cómo cuáles? ¿Qué preguntarías directamente? La actividad física también. ¿Ya? O por ejemplo, no sé cómo preguntarlo, pero si induce el vómito. Ok, con el ejercicio, ¿cierto? Es importante. Y el preguntar primero
qué ritmo de actividad física tenían. Bueno, ahora como que el mundo se divide en lo prepandémico y lo pospandémico. Es como que uno divide lo que ocurría antes y lo que es después, pero es importante saber como la historia previa, porque si era una niña deportista que, no sé, jugaba básquetbol todos los días y entrenaba, ese era su ritmo habitual de deporte, ¿ya? Entonces ahí hay que como también indagar si hay un quiebre en la conducta alimentaria, ver si hay un quiebre respecto a la actividad física o efectivamente era deportista previo a esto, y además qué deporte hacía, porque eso también pueden ser en algunos casos gatillantes. Ya hay deportes de alto rendimiento que las niñas o los varones tienen que tener distintos y ciertos fenotipos, y eso también pueden ser gatillantes, pero hay que indagar en el deporte. Ya, respecto a los vómitos, ¿cómo preguntarían dirigidamente eso? Porque no sé quién estaba hablando, como que decía, no sé cómo preguntarlo. ¿Alguien recomendaría cómo preguntar? Esto se pregunta tan francamente como si se ha provocado vómito, ¿ya? O sea, uno pregunta, primero puede ser si has vomitado alguna vez, porque, no sé, o tenías dolor abdominal, y uno puede hacer inicialmente una pregunta, así como uno pregunta en cualquier gastroenteritis o cualquier cuadro, si has tenido vómito, y después de eso uno puede preguntar, si la respuesta es no, ¿te has provocado vómitos alguna vez? ¿Ya? Y hay que preguntarlo así de directo nomás, pero también es algo a indagar. ¿Qué otras cosas preguntarían? ¿Ya? ¿A qué te refieres con transgresión, Cristian? ¿Ah? ¿Y cómo se define el atracón? Porque es importante que nos pongamos de acuerdo en lo que es un atracón. ¿Ya? ¿Alguien podría definir un atracón? ¿O cómo está en el DSM-5? No es que más que se aprende en el DSM-5, pero en el fondo es comer una cantidad de comida que habitualmente, en el fondo supera lo que normalmente alguien sería capaz de comer en un corto tiempo, ¿ya? Porque para algunas adolescentes, claro, comerse, no sé, 3 galletas es un atracón, ¿ya? Y claramente eso no es un atracón. Pero tiene que ver también con la sensación, y que eso también es importante de indagar, de sentir que uno ha perdido el control sobre lo que está comiendo, ¿ya? O sea, que no me di cuenta y me comí un paquete de papas fritas entero, así como una bolsa grande, claro, eso es un atracón claramente, porque no es algo que está hecho para que se lo coma una persona, ni menos en así como 5 minutos, ¿ya? O si me comí, no sé, 4 pedazos de torta, o me comí 3 completos de una sentada, eso es como, esos son atracones. Entonces, claramente algo que es más que lo que la porción habitual te diría, porque para algunos adolescentes, insisto, comerse, no sé, medio completo, así como porque no lo tenían presupuestado comérselo, pasa a ser atracón. Ya, pero hay que averiguar eso. ¿Qué otras cosas son importantes? Preguntarle si cosas como si se siente cómoda con su cuerpo, como para tratar de también buscar qué es lo que en ella motivó a hacer esto. Exacto, ¿ya? O sea, cómo está, cómo se siente con su imagen corporal, digamos, si preguntarle si ella quisiera efectivamente, hay una meta de peso, si se ha propuesto una meta de peso, o se siente bien así como está, o si hay alguna parte del cuerpo que le molesta mucho, si hay algo que no le gusta, etcétera. ¿Ya? Entonces, sondear esa parte de cómo está con su imagen corporal. ¿Ok? Hay otra cosa que no ha salido, pero que es importante. Cuando ustedes evalúan la alimentación en un adolescente, igual es importante hacer la historia nutricional desde la incorporación de la alimentación complementaria. Esto que veíamos de los niños, ¿cierto? A los 6 meses, que yo empiezo a darle la alimentación complementaria, que busco esta ventana, que voy incorporando progresivamente los alimentos y que ya cerca del año tendría que estar comiendo de todo. En cualquier paciente, y sobre todo si la consulta es desde la esfera nutricional, es importante hacer esa historia, ¿ya? Porque aquí, claro, sabemos que dejó las papas y el arroz, pero efectivamente necesitamos saber cómo ha sido su historia nutricional. Porque, por ejemplo, si les llega una paciente, aquí dice que dejó de comer,
pero que dice que no come arroz y papas, a lo mejor ustedes están asumiendo que esa niña dejó los carbohidratos, pero resulta que nunca le ha gustado comer, ¿ya? O que dejó la carne, que es muy frecuente en los adolescentes verlo, pero resulta que nunca comió bien la carne roja, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante como ir hacia la historia nutricional y preguntarle a los papás, bueno, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue la incorporación de alimentos a los 6 meses? ¿Lograron incorporar de todo? ¿Logró pasar a la dieta habitual de la casa? ¿O hay cosas que siempre le costaron? Porque en esta línea de como trastornos de la alimentación y la ingesta, que es como el nombre de todos estos trastornos que finalmente se engloban aquí, que incluye anorexia, bulimia, los trastornos de la conducta alimentaria de los niños más chicos, no sé si los han escuchado, pero lo que hablamos de ARFID, que son trastornos evitativos y restrictivos de la alimentación, las que estén ahora en segunda infancia o los que estén. Hay una paciente en particular que es la que llegó, que Denise, que probablemente tiene un ARFID ahí desde siempre que no se ha manejado. Bueno, eso tiene como un hilo conductor, entonces es importante como saber la historia antes, ¿ya? Y no quedarse con la foto actual, sino que ver, y esas preguntas también tienen que salir en la anamnesis nutricional. Bien, aquí también sabemos respecto a menarquia, ya sabemos que no ha tenido su primera regla, pero en niñas adolescentes más grandes siempre preguntar cuál es la frecuencia de las reglas, etc. ¿Ya? Si cuándo fue su menarquia, si está en amenorrea, o si ha tenido reglas regulares. Bien, eso es como a grosso modo de las cosas importantes, pero que ojalá siempre indaguen respecto a ejercicio, lo que hablamos, purgas. Las purgas pueden ser con vómitos, que es lo que hablamos, pero además ¿con qué pueden ser? Que tenemos que preguntar también. Con laxantes. Con laxantes o con, ¿qué más se les ocurre? ¿Diuréticos? Diuréticos, que se ponen como bien de moda ante las fiestas de graduación. Así como que se chantan un atracón de diuréticos para como bajar de peso agudamente, con diuréticos también. ¿Ya? Entonces eso es importante, indagar no solo las purgas con vómitos, sino que también con algunos medicamentos. Bien. Eso. Y respecto a la conducta, ¿qué otras cosas? Porque aquí dice, y que debería llamarle la atención, que ha dejado por su cuenta algunas cosas, pero no, espérate, que ya no quiere comer con la familia, ¿cierto? ¿Qué otras cosas de la conducta que pudieran ser riesgo de trastornos alimentarios también indagarían y que pueden ser frecuentes en estos pacientes? Cuando comen, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado o ha leído algo respecto a cambios en la conducta respecto a cuando están comiendo en familia? Uno es que dejan de comer con la familia, efectivamente, no quieren que los vean comer, o porque esconden la comida, o por distintas razones. Pero ¿qué más hacen al momento de comer? ¿Alguien ha escuchado o le suena? Yo lo he visto como en películas que cortan en chiquitito la comida, la mueven, la corren para los lados. Exacto. Y Eso se no llaman comen nada al final. O hablan mientras comen. Eso se llaman rituales, ¿ya? Que efectivamente tiene que ver, como lo están diciendo, que empiezan a cortar, que empiezan como a revolver, que empiezan como a girar el plato, ya es como que embolinan la perdiz con la comida, con tal de no comer, ¿ya? Y en eso hay estrategias de esconder la comida, ¿cierto? Se la empiezan a guardar cuando saben que están siendo un poco más observados y observadas respecto a la alimentación. Empiezan a comer mucho más lento, ¿ya? Entonces antes lo que se demoraba, no sé, pues 10, 15 minutos en comer con la familia, ahora están sentados ahí media hora, una hora, y siguen sin comer, y de repente nadie se empieza a dar cuenta, pero como se demoran y todos se paran de la mesa, no comen nomás, ¿ya? Entonces esa es como una estrategia para dejar de comer. Por otro es que también como no comen con ellos, se pueden saltar comidas y nadie lo notaría también. Así es. Y además que en la adolescencia es muy frecuente que empiece a haber mucho más desorden en la comida, ¿cierto? Hay más desorden respecto a horarios, a actividades. Bueno, ahora en pandemia es menos, pero los adolescentes empiezan a hacer más actividades, entonces, no, es que tengo que ir a esto, me voy a esto, o voy a comer afuera, o no, si voy a almorzar allá, y empiezan a, entonces, saltarse tal como tú dices comida, y nadie se da cuenta y empiezan a bajar de peso.
¿Bien? Así que todas esas cosas hay que preguntar. Y respecto a la alimentación, lo importante es tratar de diferenciar si aquí ha habido eliminación de algunos grupos, que en este caso lo hay, que eliminó claramente los hidratos de carbono, que es de los más frecuentemente que empiezan a eliminar. Y otra cosa es que achiquen porciones, porque hay pacientes que siguen comiendo de todo, pero achicaron mucho las porciones, o hay pacientes que efectivamente dejaron y empezaron a eliminar de su alimentación ciertos grupos. Lo más frecuente es que comiencen con la chatarra, las cosas extra, y después sigan por los hidratos de carbono, el pan, y mantengan como ingestas de, no sé, ensaladas y proteína, por ejemplo. ¿Ya? Bien, en la adolescencia, ¿qué importantes críticos, o sea, nutrientes críticos son importantes de evaluar? ¿Qué les parece? En cualquier anamnesis nutricional, ¿qué cosas son de las cosas, los nutrientes más críticos que, según lo que hemos hablado y todo, de que en esta fase en la etapa, digamos, de evolución de un niño, qué nutrientes son los que son fáciles que caigan en riesgo de ingesta? ¿Qué les parece? Es decir, no es un nutriente, pero un grupo importante que aquí en la adolescencia cae son los lácteos, porque ya no tenemos la lactancia materna, a los niños no les gusta tomar leche, entonces es importante reemplazar las porciones de lácteos. Exacto, el lácteo es un alimento, pero ¿qué nutrientes van ahí que son críticos? La proteína, también carbohidratos. El calcio. El calcio es lo principal. La principal fuente de calcio es el lácteo. Ya algunos dicen, pero las almendras, las espinacas, claro, me tendría que comer como 1 kilo de almendras para tomarme 2 vasos de leche. Si alguien es capaz de hacerlo, bien. Igual que las leches de almendras, no tienen el mismo aporte. ¿Ya? Entonces, o sea, no es que no se pueda, pero es una cantidad mucho mayor, igual que la espinaca. La espinaca tiene alto contenido de calcio, pero tendría que comerme como 1 kilo de espinaca al día también para llegar a los requerimientos. Entonces, eso es importante. Aquí los adolescentes piensan en todos los factores de riesgo. Se levantan tarde, se levantan justo para el desayuno, entonces no toman desayuno, se van sin desayuno al colegio o a la universidad, en el caso de ustedes, que también los adolescentes ahí en la adultez emergente. Entonces, es como que no hay oportunidad. Decirle a un adolescente que se lleve un yogur al colegio, se lleve una caja de leche, ni una opción. Es súper, no tiene no nos pescan ni en bajada. Que cómo se van a andar llevando leche y sacando una leche así que es como de cabro chico, etcétera. Entonces, efectivamente, los lácteos. Ya. Y piensen que es una edad en que están adquiriendo calcio, que estoy formando masa ósea, porque yo siempre les digo a los adolescentes, claro, las mujeres sobre todo después de la menarquia, dejan de crecer en altura, no sé, por 1 o 2 años, porque después de la menarquia crecen todavía las niñas, las adolescentes 1 par de centímetros, pero no por eso dejaron de desarrollarse, están adquiriendo masa ósea que tiene que durarles hasta la 3ª o 4ª edad, entonces necesitan consumir calcio. Bien, ¿qué otro nutriente es importante y dejan de... habitualmente es crítico? ¿O qué otro alimento? Ustedes, y ahí podemos hacer la asociación con Las frutas, verduras. Frutas, verduras, legumbres. Vitaminas. Alguien lo mencionó también, parece. ¿Ah? Por las vitaminas, la fibra. Exacto. Entonces, como que también tiene que ver con comer más fuera de la casa, con acceso más a comidas rápidas, ¿cierto? Entonces, como alta ingesta de alimentos en base a hidratos de carbono, de arroz, papas, fideos o frituras o alimentos chatarra, y dejamos esos nutrientes. ¿Ya? Entonces, súper importante esos tipos de alimentos en la adolescencia. ¿Ya? Y ¿qué recomendaciones ustedes en relación a esta paciente le harían respecto a hacer la dieta, ¿cierto? Porque hay algo objetivo y que es que esta adolescente subió de peso. Entonces, ¿cuál sería el abordaje que ustedes harían con esta paciente? ¿Qué le dirían inicialmente? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal nutricionalmente? Sí, en realidad te vamos a dejar una dieta para bajar de peso. ¿Qué tipo de dieta le dejamos? ¿Qué hacemos?
O ¿Qué sea, hace? decirle que si es que, bueno, evidentemente ella se debe pesar de manera continua para darse cuenta que subió de peso como en kilos, pero que a pesar de eso ella está, digamos, saludable. Tiene un ¿Ya? peso que la mantiene como en un rango totalmente normal y que no tiene, no tiene sobrepeso ni está cerca de tenerlo. Como tranquilizarlo un poco si es como ese algo que la complica, hacerle ver que ella está saludable dentro de un peso óptimo y que está bien en ese sentido, que no es necesario hacer una dieta. Ya, eso es lo primero, ¿cierto? Contextualizar a lo mejor, tal como dice la Camila, respecto a que efectivamente, aunque haya habido un alza de peso, estamos justos, ¿cierto? Y ahí tratar de hablar siempre de conceptos como de estar saludable y de que obviamente vamos a trabajar algunas cosas. Respecto a la alimentación, ¿qué indicaciones le darían o qué recomendaciones? Respecto a lo que ha hecho o a evitar que siga subiendo de peso, porque así como efectivamente hoy está en el rango justo del sobrepeso, pero si seguimos en esta senda o como ha seguido, la podemos pillar con +2 en un par de meses más y ahí no nos va a creer nunca más y va a querer puro hacer otra dieta. Creo que es importante como mencionarle que una buena dieta nunca va a ser restrictiva. Es decir, ¿Ya? no porque no coma papas o arroz es que está siguiendo una buena dieta, sino ¿Ya? que lo importante que es mezclar los alimentos o a lo mejor papas y arroz, pero acompañados de verduras, de más porciones de carne y más espaciado en el tiempo y a lo mejor ver también cuánto es la porción que ya comía, porque a lo mejor, claro, comía papas y arroz, pero una porción mucho mayor a lo que ella necesitaba. Entonces, educarla desde ahí. Ya, súper. O sea, lo primero que me parece súper interesante es esto de que, y sobre todo a esta edad, aunque estemos tratando obesidad, por ejemplo, no hacemos dietas restrictivas ni pautas como restrictivas en esta edad. ¿Ya? De nuevo, recordar que es un adolescente, está en etapa de crecimiento, así que no tenemos que hacer dietas restrictivas. ¿Ya? Y que lo más importante aquí efectivamente es, como decía la Camila, es manejar las porciones, ¿ya? Es ordenar las porciones, ordenar los alimentos, el número de alimentos en el día, las porciones, y probablemente ya solo con ese hecho vamos a poder evitar o frenar esta alza de peso que ha tenido, ¿ya? Y buscar los extra, porque aquí sabemos un par de cosas, pero aquí vamos a tener que ir a preguntarle, bueno, ¿qué estás comiendo al desayuno, al almuerzo, a la once, a la cena? Si se está saliendo mucho de las alimentaciones como habituales, si está picoteando entre medios, si está comiendo mucha chatarra o muchas golosinas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces todas esas cosas tenemos que ir a trabajarlas y reordenar la pauta y ordenar en porciones. ¿Algo más que agregarían a la indicación de la alimentación o de como estilos de vida generales? Como igual aprovechar para fomentar la actividad física, ¿o no? O sea, tampoco algo fanático, pero como para completar la educación en ese aspecto. Súper importante, porque así la actividad física nos va a ayudar también a calmar la ansiedad respecto a la alimentación. El ejercicio calma ansiedad, ¿cierto? Pero además nos ayuda, digamos, a que no suba tanto de peso. Nos va a ayudar también desde ese punto de vista. Es saludable por donde se mire, nos va a ayudar para el metabolismo, si ha subido de peso y le voy a pedir exámenes o hay algo que, o está con algún riesgo, no sé, pues desde el punto de vista metabólico con esta alza de peso, nos va a ayudar para eso, pero además nos va a mantener como a raya, ojalá, en el alza de peso. Así que también acuérdense siempre, cuando hablen de alimentación o dejen indicaciones de alimentación, siempre hagan el link con actividad física. Ya en las anamnesis, cuando pregunten de alimentación, pregunten por actividad física, cuánto se mueve, cuánto sedentarismo hay en ese niño versus cuánta actividad física tiene. ¿Ok? Bien, entonces súper importante reordenar la pauta, hablar de aspectos saludables, no volver a hablar, no hablar ojalá de pesos objetivos, de pesos así como ya, nosotros tenemos casos emblemáticos de niños o niñas que habían bajado de peso, que habían estado bajando de peso bruscamente, con vigorexia,
y resulta que fueron a una consulta y les dijeron que su peso ideal era incluso menor y que podían seguir bajando de peso, y siguieron bajando de peso y después el trastorno alimentario no se lo sacaba nadie. Ya, entonces, ojo con el lenguaje que uno usa, y no solo en estos pacientes, sino que también cuando estén manejando obesidad. ¿Bien? Ok, ya. Este escenario entonces era un poquito para hablar de algunos problemas en la adolescencia y el tema de ciertas conductas alimentarias que pueden ser más de riesgo en esta etapa y que deberían a ustedes como prenderle las alarmas o algunas cosas respecto a qué indagar y cómo abordar estos temas. ¿Ya? No sé si hay dudas con este escenario de lo que conversamos. Doctora, ahí no habría que derivar como a Depende. otro especialista. Depende, eso va a depender de estos como factores de riesgo que tuviste. ¿Ya? Sí, o sea, ¿qué es importante con esta paciente? Que obviamente no la puedes citar así como en 6 meses más y ver cómo anda y dejarle las indicaciones y no controlarla, ¿ya? Sino que hacer toda esta historia, ver qué pasa con el ejercicio, con las purgas, con cómo se siente, o si esto es algo muy reactivo a la subida de peso, reordenar la alimentación y, por ejemplo, citarla. Si no tiene mayor conducta de riesgo, logra cumplir y adherir a la pauta, y tú ves que no hay mucho tema con la imagen corporal, perfectamente se puede seguir controlando, pero el mensaje es como seguir controlando, ¿ya? Porque efectivamente hay factores de riesgo. Muchos de los pacientes que llegan a nosotros acá son pacientes que ya han sido, que han estado en control con médicos generales o con médicos de familia, y después de un par de controles se ha visto que o siguen bajando de peso, o no cumplen con las indicaciones, o empiezan con vigorexia o con purga, o muy restrictivas, o a pesar de que le dieron la pauta, sigue restringiendo alimentos, etcétera, etcétera, y ahí no hay más que, sí hay que derivar. ¿Y en cuántos meses se recomienda el control? Como Yo para diría ver. que en estas pacientes así, no más allá de un mes. Ya hay que tenerlas como bien seguidas. No más allá de un mes, porque si no, entre que, bueno, si tienes opciones de buen control, no deberían perderlos, pero en un mes pueden haber bajado mucho de peso si es que la cosa no anda bien, así que estas pacientes son como para estas pacientes son como para tenerlos ahí bien cercanos. Gracias. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? Ok, les voy a mostrar aquí en el campus, hay una pestaña que no sé si la vieron. ¿Dónde está? Si ustedes se fijan acá en nutrición está, hay algunas cosas de trastornos alimentarios ya, y son las últimas recomendaciones que son de la rama de adolescencia respecto a alimentación y trastornos alimentarios, que son buenos para leerlos, y de adolescente, con toda la bibliografía que tienen además de quinto, pero ahora acabo de agregar, les mandé además un mensaje a través del campus, aquí en la rotación de ambulatorio, subí las normas de supervisión de salud actualizadas, no sé si ya les habían llegado por otro lado, pero las subí ahí al campus, que es como la actualización, son 4 capítulos, es como bien largo, de la norma técnica de salud integral o de supervisión de 0 a 9, ya, que viene como a reemplazar, por decirlo así, las anteriores, que son estas que igual están acá, pero que todavía igual rigen en varias cosas, y que están divididas por capítulo, ¿ya? Para que por si les sirve, hay varias cosas, y están de nuevo desglosados por capítulo. Hay un capítulo de alimentación, otro capítulo de prevención de maltrato, varias cosas, pero ahora los dividieron en 4 capítulos. Ya, eso. Y les voy a volver a subir los videos en la de nutrición para que revisen algunas cosas de nutrición ahí, ¿ya? Y lo otro, que bueno, les voy a, otra vez con la Camila, pero yo programé, Camila, para
hay además, solo aprovechando que estamos en esto, ¿dónde está esto? En el resumen de la especificación, les puse acá porque ya coordiné con la doctora Barzúa los talleres, ya va a quedar uno el martes 4 y otro el lunes 10. ¿Sí? Uno queda, ojo que uno es a las 3 y otro a las 2:30, van a ser virtuales los dos. Y con el doctor Navarro van a tener 2 sesiones el miércoles y jueves temprano, así que yo voy a avisar porque esos 2 días quedaron sus jornadas con él, que también son virtuales, y después de eso se unen a sus actividades. ¿Ya? Así que yo voy a avisar. Y eso es lo que les decía, denle una vuelta porque el viernes 7 podemos hacer la prueba del taller de nutrición en la tarde. ¿Ya? Doctora, consulta, ¿el examen final cuándo? ¿Qué semana queda? El examen, a ver, estoy viendo porque el examen final va a ser un OSCE práctico y comisión teórico. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo es probablemente el OSCE o el viernes 14 o el martes 18. ¿Ya? Va a depender de los espacios. Y probablemente en estos 3 días, entre jueves y viernes, las comisiones. Eso, porque tenemos que ver con espacios. Porque el OSCE, esta última semana, el único día que podríamos sería el martes 18. Así que ahí estamos viendo si el práctico lo hacemos no más allá que, o sea, no puede ser mucho más antes que eso, pero eso, o el martes, y comisiones jueves y viernes. El OSCE van a ser 2 grupos, son 7 estaciones, y que son en base a escenarios clínicos, ya, de distintas temáticas. Yo les voy a dar igual un temario del OSCE, o sea, ampliado, no es, les voy a acotar el temario, que se los voy a dar esta semana del lunes, desde el lunes 3, entre esa semana les voy a dar el temario del OSCE. Y el examen sí son los temas generales de una COM de pediatría, y que es una comisión teórica donde sortean 2 preguntas, que la gran mayoría son en bases a escenarios clínicos, o también pueden ser criterios de, no sé, criterios diagnósticos o distintas cosas que tengan que ver con alguna patología, pero y que según una pauta va la nota promediada de ambos escenarios. ¿Ya? Y que esa es la nota final de la teórico, y el práctico un OSCE. Eso. ¿Dudas con eso? Ya. Doctora, entonces en el examen, en la parte práctica, ¿es solo el OSCE? No hay como cada una con un doctor y eso como... No, porque lo práctico tiene 2 posibles modalidades. O un examen práctico 1 a 1 que se llama, que es que cada uno con un docente, o es un OSCE. ¿Ya? No, es ya, uno perfecto. u lo otro. Ya. ¿Ya? ¿Y la segunda prueba, doctora, cuándo quedó? La segunda prueba tenemos que ponerle fecha, que yo creo que tiene que ser esta semana del 12 o 13. Por ahí, por el miércoles 12 o jueves 13. No más allá que eso, para que, a menos que la hagamos la misma semana, no sé. O el lunes 17 prefieren, para tener el fin de semana, porque tenemos que tomar todo como en esa... Yo creo que lo podemos conversar y le avisamos. Sí, porque tiene que ser... El examen y lo mismo, así que ahí vemos. Sí, porque además todo parte de lo mismo nomás. ¿Ya? Por eso creo que la prueba, la mini prueba del taller, que va a ser el viernes 7, para que como que repasen eso ahí y lo tengan como listo y no se les junte después con lo otro. Ya, doctora. ¿Ya? Eso. Gracias. Ya, pues, estamos al habla entonces. Ya.